Hablamos un tema muy interesante que es el libre albedrío en el podcast que hice con Enrique y con Santa Olalla, ¿no? Te lo pregunto a ti. Tú que afirmas que Dios existe. Sí. Si Dios existe y conoce nuestro fin, nuestro inicio, nuestro momento actual, ¿tenemos el libre albedrío? 100%, creo que no hay problema. Tenemos libre albedrío. Sí, de hecho, os diría que hay tres grandes posiciones hoy en día. Pero él lo sabe, ¿no? Entonces... Si quieres te cuento. Sí. O sea, hay tres posiciones grandes dentro de lo que llamaríamos filósofos cristianos Damos primero, teístas. damos primero el argumento por si alguien no se lo conoce. Sí, por favor, claro, dale el argumento. Bueno, esto vamos a verlo más adelante en el podcast, ¿no? Pero es la idea de que, y por esto es una de las razones por las que soy ateo, es porque la propia idea de Dios es patológica. ¡Hostia! Patológica. Patológica o contradictoria. Es contradictorio. Hombre, No, patológica es una forma- es es una una afirmación bonita, ¿eh? O sea, es una enfermedad, es una enfermedad. Es una forma poética, es una manera de Nietzsche, ¿no? Nietzsche Mira, de decir te voy a hacer las una cosas. pregunta, y aunque luego vayamos a hablar más en ello. ¿Para ti el concepto de Dios es infantil? No, el concepto de Dios no es infantil. De hecho le costó mucho a la humanidad llegar al concepto de Dios. Pero es patológico. Lo que quiero decir es que cuando... Mira, por ejemplo, Jordi, si yo voy... Una vez más, nos dicen lo mismo. ¿Puede la ciencia demostrar la existencia de Dios? ¿No? No puedes, porque evidentemente necesitas pruebas para eso. Ya, pero por suerte nuestros amigos los filósofos tienen una herramienta extra. La herramienta es esta. Si yo, Jordi, te digo, existe un cuadrado circular, un Claro. círculo cuadrado. Claro. No tienes evidencias para demostrar que no existe el círculo cuadrado. Y tú dices, tú eres gilipollas, porque un círculo cuadrado son dos cosas que no son compatibles. Son palabras juntas que no significan nada. No significa nada. O sea, es casi como... Es solamente lenguaje. No refieren a una es un idea. oxímoron, Un ¿sabes? perrito, pues es un perrito, ¿no? Digo, perro, y es un bicho, ¿no? Pero esas palabras juntas son contradictorias. Y no tú llevan crees a que nada. Dios es eso mismo. Yo creo que el Dios que has definido, All right. cuando miras sus propiedades, las comparas y miras qué consecuencias tienes, te llevan a contradicciones. Así que yo soy ateo porque creo que ese Dios que Josué ha definido no puede existir porque es contradictorio como el círculo cuadrado. Yo entiendo ese argumento, pero creo que no es cierto. Creo que es únicamente cierto si asumes algunas de las propiedades de Dios con una definición un poquito burda Y para eso o, vamos- y para o eso venimos simple. aquí. Claro, Y para eso venimos aquí a por eso la discutirlo. definimos. Pero si nos centramos específicamente, si quieres, en la parte del libre albedrío de una Sí. forma muy sencilla, Sí. os cuento. Vale. Hay tres. Déjame, o sea, la paradoja esta que hablamos. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Y por otro lado, Dios nos ha dado libre albedrío, podemos hacer cualquier cosa. Entonces, ¿cómo es eso posible? Esto parece una contradicción, porque si Dios lo sabe todo, No somos libres de ejecutar las cosas que Dios ya sabe que van a ocurrir. eso es, porque Él lo sabe todo, Él ya ha visto la película. Entonces, ¿cómo es posible que podamos hacer cosas distintas? Claro. Si Él lo sabe todo, no podemos elegir. Estamos Claro. fijados en el tiempo. Así que, ¿cómo es posible? Incluso desde Claro. parte de la ciencia también se ha dicho esto. Ahí podríamos hablar un poco Ahora de ya habló cuál un es, poco cuál de es que la- podría ser de cuál que- es la naturaleza del libre albedrío humano. Ahora sí que hablamos de eso. Que de hecho hay muchos materialistas hoy que no creen en el libre albedrío. Podemos hablar sobre esto. Pero ahora hablamos un poquito de esto. En Me el reventará la cabeza. en- Esto del ya. libre albedrío creo que es de las cosas más heavies que existen de todas las conversaciones filosóficas. Aceptar Porque va que- contra claro. lo que nosotros vemos como que yo hago así porque me apetece. Pues no. Claro. Eso es porque ya está escrito, podríamos decir. Si fuera Claro. correcto. Si Claro, fuera correcto. y de sí. hecho tú no lo ves tan claro, ¿eh? Y de hecho lo podríamos complicar mucho más. Justo antes, cuando estábamos comiendo, hablábamos de la frase de Schopenhauer, ¿no? De quiero lo que quiero, ¿no? O sea, puedo hacer lo que quiero, pero no puedo querer lo que quiero. Pero bueno, yendo al parte Cuéntame, adelante. de esa idea de que Dios, como conoce el futuro, ¿qué pasa con las decisiones humanas o las acciones humanas libres? Hay tres grandes teorías hoy dentro de la filosofía, por así decirlo, cristiana o de filósofos cristianos, que son, en primer lugar, el teísmo abierto. En el teísmo abierto se cree que Dios vive en el tiempo y que el futuro no existe. Por lo cual, ese problema te lo cargas del tirón, porque no existe tal cosa como el Eso futuro. está en el Por lo cual, presente como los otros. por lo cual, que Dios conoce, que no existe semejante cosa. La segunda posición que hay es la posición quizás más tradicional, que es la posición de gente como Tomás de Aquino, que seguirían los tomistas, y es esta idea de que Dios vive en una realidad temporal diferente a la nuestra, que es la eternidad. Por lo cual, Dios tiene una relación con la temporalidad del ser humano en un eterno presente. Lo cual es muy interesante, porque la relación de un Dios eterno con Jordi, con Crespo, con Josué, no sería en el Josué de hoy, sino que sería con el Josué de hoy, con el de mañana y con el de ayer. Por lo cual Dios está en un
continuo presente en relación con nosotros. No con el Josué de hoy, te repito, sino con el todo. Por lo cual, ¿Dios conoce el futuro? No, porque Dios no tiene futuro. Dios conoce un eterno presente. La tercera opción, que es una para empezar, muy curiosa, no sé si la conocéis, porque Luis de Molina, un monje católico de la Contrarreforma, la desarrolla aquí en España, y justo hoy el más defensor de esa teoría es William Lane Craig, que es un protestante que se llama el molinismo, porque acoge el nombre de Molina. Y Molina, viendo algunas evidencias que hay quizás en los evangelios, la biografía de Jesús, comprende que, o entiende que, Dios tiene no únicamente el conocimiento supremo de los principios o el conocimiento incluso de las cosas que acontecen, sino un conocimiento medio. Es decir, que Dios es capaz de entender los condicionales, conocer los condicionales. Es decir, Dios sabría cómo actuaría Jordi si Crespo ahora mismo se levanta y le pega un guantazo. Hostia, ojo. Eso no ha ocurrido, Ojo, ¿eh? pero... Va a ocurrir. Lo que dice Luis de Molina es que si ocurriera, Ajá. Dios sabría lo que habría. Por lo cual, esto, en cualquiera de los tres casos, en el primer caso, evidentemente, el futuro no existe, no hay ningún tipo de problema. En el segundo tampoco, porque es un eterno presente. Y en el tercero, Dios sabría las acciones que los humanos ejecutarían en diferentes condicionales libremente. Por lo cual tampoco existiría ningún tipo de problema. ¿Tiene lógica para ti esto? ¿No te ha gustado, macho, Crespo? Ninguno. Las caras Oye, no eran muy ninguno, convencidas, pero- ¿eh? ¿Te va a gustar algo hoy o no? Sí, a lo mejor sí, a lo mejor quién sabe. Lo mismo, yo creo que está esperando a la Dios a lo la sabe, playa, ¿eh? Dios lo sabe ya, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Libre albedrío. Me ha dejado un poco puto loco el último, pero para mal. Lo ¿Quieres que se lo cual va a hacer absurda que la en 5 idea? segundos se me olvide. A ver, primero, el futuro no existe. No, el futuro No existe. Existe. No, no. ¿Por qué existe? Existe porque, una vez más, como el tiempo es una materia física y es material, sí es competencia de la ciencia poder ver cómo funciona. De hecho, tenemos una teoría sobre el funcionamiento del tiempo, que es la relatividad general. All right, y que... El futuro existe. El futuro es material y el futuro es ontológico. Ok. Eso quiere, es decir, de hecho, a través de relatividad especial, creo que Javi ha venido nos ha hablado, ¿no?, de cómo el presente es una cosa relativa. Es decir, ¿qué eventos que están sucediendo simultáneamente en el universo, es decir, como la rebanada del presente, Sí. puede cambiar dependiendo de cómo sea tu velocidad? Es decir, que lo que para mí es el futuro ya es el presente para alguien. Así que Hay no. una relación de elementos físicos que condicionan el futuro. Por lo tanto, para ti el futuro es algo palpable. pero vamos a Esa decir, red, ¿eh? esa red causal, Pero si sea- queremos verlo pero así, sea está como- ahí. Está ahí, existe y está comprobable. Está ahí. Pero Para si empezar, nos porque si no sería, fijamos sería en un- contradictorio para todos los observadores. Pero si nos fijamos únicamente en un individuo, porque la pregunta va normalmente a el futuro de cada individuo personal. Da exactamente igual. Da exactamente igual porque si no, Dios no es omnisciente. Dios tiene que saber toda esa línea causal de todo el mundo porque si no, no es omnisciente. Si es omnisciente, Dios tiene que saber todo aquello que pueda ser sabido. Exactamente. Sí. Que pueda ser sabido. Entonces, que pueda. Claro. ¿En qué sentido pueda? Claro, quiero decir, si se asumiera desde una posición, yo he dicho, hay estas tres opciones, porque depende qué tipo de concepción tengas del tiempo, de la realidad y de incluso Dios mismo, ¿Cuál ahí tendrías tú de las tres que has dicho? seguramente la tomista, la segunda. La segunda. Seguramente. Pero no me casaría con ninguna de las tres. Creo que las tres son interesantes y en el caso de la primera, el teísmo abierto, que el gran representante de Julian Haskell no la estudia en profundidad, pero me parece interesante. Entonces, en cualquier caso, da igual la teoría, si te gusta o no te gusta más, esas tres teorías, las tres creo que responden... No es una cuestión de que me guste. Las tres... es las una tres cuestión ¿Sabes de que que el los tiempo es- fundamentos no se aguantan? Que el futuro es algo que existe y que el tiempo es esa red causal, yo creo que la relatividad general es una cosa que la aguanta. De hecho, Lo aguanta perfectamente, ¿eh? sí, sí, porque si no tendríamos limitaciones en las coordinatizaciones, no puede ser. Está genial, pues no te quedes con la primera, quédate con las 2 segundas. Eso. La segunda.